te distraiga, que nada aparte tu corazón, tu mente, tus oídos de recibir la bendita semilla. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21, y vamos a estar leyendo hasta el 28. Si gusta puede estar un momento de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Así prestamos atención y nos concentramos en ella. El título que tiene esta porción en la Escritura dice: la fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. Pero hemos titulado este mensaje: el pan de los hijos. Cuando todos hayan encontrado la cita, pueden decir amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestra bendición. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Bendito Dios, buen Padre eterno, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, Señor, en el nombre de Él venimos ante tu santa y divina presencia para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado esta mañana en medio nuestro, que en esta oportunidad podamos recibir tu palabra con gozo, podamos recibir tu palabra ungida. Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre Santo, necesitamos que tu palabra sea revelada en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, oír tu voz, que seas tú tratando con nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, pueda declarar libertad sobre los cautivos, para que tu palabra pueda sanar a los enfermos, para que tu palabra, Señor, oh Dios mío, opere milagros, prodigios y sanidades en esta mañana. Señor, que esta palabra tuya pueda transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Señor, en el nombre de Jesús, visita a tu pueblo. Señor, visita a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, quite el velo. Oh Dios mío, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos haga conocer la voluntad tuya para nuestras vidas. Señor, esta mañana estamos aquí necesitando de ti. Tenemos hambre de ti. Queremos que tú nos hables. Señor, derrama tu poder en esta mañana. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, en esta mañana. Aleluya. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Declaramos que tú eres Dios todopoderoso que reinas. Señor, te declaramos como dueño absoluto de nuestra vida. Espíritu Santo, te damos libertad. Señor, declaramos libertad sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, para que ministres en nuestras vidas. Te damos derecho, Señor, privilegio para que tú, Señor, seas el Señor de nuestras vidas. Espíritu Santo, ahora, Señor, ahora mismo, desde este mismo momento, toma el control de toda palabra,
de todo pensamiento, de toda situación, Señor. Echamos fuera de este lugar todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, toda cosa que quiere impedir la administración del Espíritu Santo. Sujetamos a Cristo todo pensamiento en obediencia. Ahora declaramos este lugar como un lugar santo, Señor. Tu presencia, la nube que está aquí, Señor, la nube de tu presencia desciende ahora. Dios mío, y manifiesta y toca cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar asiento. El pan de los hijos. Todos los padres velamos en nuestro corazón por el sustento de nuestros hijos. Y esta podría ser una razón muy importante por la cual Jesucristo habló de esta manera a esta mujer. ¿Sabe qué? Yo creí en el Señor siendo un niño. Y cada vez que leí la Biblia y llegaba a este pasaje, tenía un problema con este pasaje. A mí este pasaje no me gustaba y nunca había predicado sobre él. Porque cada vez que yo llegaba aquí me encontraba con una identificación que me causaba problemas. ¿Sabe por qué? Porque yo, cuando vine al Señor, conocí a un Jesucristo amoroso. Conocí a un Jesucristo tierno, a un Jesucristo que era la encarnación del amor de Dios. El amor de Dios hecho carne. Pero de repente yo encontraba en este pasaje una situación muy extraña. Porque veo que hay una mujer con un problema muy grave. Tiene una hija que es atormentada gravemente por un demonio. Un problema muy serio para ella. No obstante, cuando ella viene y sale dando gritos, en el versículo 22 dice que una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Yo me asombré. ¿Cómo que alguien viene al Señor clamando por un problema tan grave y el Señor no le respondió? Para mí era contradictorio, era un problema serio, hasta que le pedí al Señor que me hablara sobre este pasaje, que me hiciera entender, porque no podía ver yo a Jesús desatendiendo una petición de una mujer, de una madre que clama por su hija. Y empecé a analizar y a estudiar profundamente este pasaje, y el Señor empezó a mostrarme cosas tremendas. Lo primero que vi fue, dije, ¿qué pasa con esta mujer para que el Señor Jesús no le responda? Y según la Escritura nos dice que esta mujer era cananea. Ahora, cananea tiene que ver con una zona, con una región, la región de Canaán. Y cuando vemos esta región de Canaán, proviene de la herencia o la descendencia de Canaán. ¿Y dónde está esa descendencia? Quiero invitarles a abrir su Biblia en el Génesis, en el capítulo 9, y vamos a ver allí algo muy interesante sobre esta mujer. Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice: después comenzó Noé a lavar la tierra y plantó una viña. Y usted dirá, ¿y por qué Noé? Ya vamos a llegar hasta allá. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, desnudo, sin ropa. Y Can, padre de Canaán, ¿ok? Ya está viendo dónde está la cosa. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron las ropas y las pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán
su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán recibió una maldición que estuvo sobre su vida y sobre la vida de su descendencia. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con esta mujer? Le voy a explicar. Esta mujer era cananea, pero no solamente era cananea, sino sirofenicia, y era helénica. Es decir, había una mezcla cultural en ella. Prácticamente viene de una descendencia maldita, bajo maldición, de una maldición de esclavitud, porque cuando dice que sea siervo, estaba refiriéndose a la condición de esclavo. Y vamos a entender que si vemos un poquito la historia de la humanidad, veremos que la zona esta de Palestina y especialmente la de Canaán, que fue una tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, esta tierra había estado desde los comienzos de la humanidad bajo esclavitud política, no solamente en una forma territorial, sino que también en una forma espiritual. En primer lugar, esta tierra fue esclavizada por los asirios, que vinieron y tomaron ese lugar y esclavizaron a esa población. Luego vino el imperio babilónico y despojó a los asirios y conquistó y esclavizó a esa región. Posteriormente vinieron los medos persas y vinieron también y esclavizaron a esta región. Posteriormente, hacia el año 300 antes de Cristo, vinieron los griegos y esclavizaron esta región. Luego los macedonios, luego el imperio romano, que es cuando está el tiempo de Cristo. Y desde todo esto que le he venido diciendo, en ningún momento tuvieron libertad. Este territorio estaba esclavizado permanentemente por la maldición que había sobre ellos de parte de Noé. Esta era la genealogía de la cual venía esta mujer. Pero no solamente era una esclavitud política o física, sino que cada uno de estos imperios traían consigo sus religiones. Cada uno de estos imperios traían sus vicios, traían sus maldiciones, hasta el punto que algunos traían la costumbre de sacrificar, de dedicar sus hijos a los demonios, de quemar en un altar, en el altar de Moloch, quemar a sus hijos. Moloch era un ídolo de bronce gigante, el cual por la parte de atrás encendían una hoguera y lo ponían al rojo vivo, y cuando tenían al rojo vivo los brazos de Moloch, echaban allí a los niños, dedicaban los niños a los demonios. Por eso esta mujer no tenía participación en la herencia que había sido dada a Abraham. Ella no era parte de la promesa. Ella no tenía un linaje que pudiera apelar a la misericordia de Dios, porque estaba bajo una maldición generacional que había abarcado toda su nación, de la cual ella era parte. Vemos a esta mujer gritar desesperadamente sin ninguna esperanza. Y vemos al Señor, en primer lugar, no darle ninguna palabra. Hoy, esta mañana, tenemos la bendición que Dios está trayendo su palabra, pero a ella no le respondió palabra. A ella no le dio palabra. Inmudeció, la ignoró totalmente. Luego vemos que los discípulos interceden a favor de ella. Y el Señor vuelve a responder, ahora con un no audible, donde dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no era de la casa de Israel. Ella no tenía participación en la casa de Israel. Ella no tenía derecho a la administración del Señor. Vemos a esta mujer dando gritos y cualquiera que ha tenido un hijo con problemas pudiera identificarse, entender lo que sufre una madre por un hijo que está sufriendo
dolores, sufriendo enfermedades, sufriendo problemas, y en este caso dice gravemente atormentada por un demonio. A mí me conmueve ver a esta mujer desinhibida totalmente. No le importa lo que la gente piense, no le importa lo que la gente dice, porque ella va detrás del Señor dando gritos. Y cuando vemos a alguien dando gritos, ¿qué nos da la impresión? De que es una persona loca, que es una persona fuera de sí. Porque viene dando voces, dando gritos, porque ya ella no, la situación que estaba viviendo era tan grave, era tan difícil, era tan problemático ver a su hija gravemente atormentada por un demonio. Y hay algo que observo en cuanto a esta mujer. Yo veo a esta mujer sola. Yo no veo ahí a su esposo. No pude ver en ninguna parte dónde estaba su esposo. Porque si se supone que tenía una hija, esa hija tenía que tener un padre. ¿Dónde está el padre? No estaba allí el padre. Tampoco la veo a ella acompañada de sus hermanas, ni de sus hermanos, ni de su familia. Ya había quedado abandonada porque a la hora de ir a clamar al Señor no tenía nadie que la acompañara. Y usted podrá imaginarse a una persona que es madre de una niña endemoniada gravemente, que ha sido vista mal por su familia. Probablemente sus vecinos no querían que sus hijos jugaran con aquella niña porque aquella niña tenía una cosa extraña. Y a lo mejor nosotros hoy en día no permitiríamos que nuestros niños jugaran con una niña que está en esa condición. Y es probable que esta mujer ya haya tenido tanto estigma sobre su vida y tanto rechazo y había sido tal vez puesta a un lado. ¿Sabe por qué? Por el problema que tenía su hija. Y a lo mejor muchos hubiesen pensado que la culpa de lo que le pasaba a la niña era de ella. En fin, lo que vemos allí es una mujer sola. Una mujer angustiada, una mujer desesperada que viene ante el Señor y no consigue nada. No le responde. Luego el Señor le dice que no vino sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista legal, ella no tenía derecho. Legalmente ella no tenía derecho. Luego ella sigue insistiendo. Y vemos aquí algo muy interesante. Vemos a Jesucristo haciendo una defensa cuando argumenta. Dice ella, y ella vino, se postró ante el Señor diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, por tercera vez, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos. El Señor está salvaguardando el pan de los hijos. El Señor está cuidando el pan de los hijos. Porque no le va a dar el pan de los hijos a los que no son hijos. Porque eso no está bien. Usted no va a tomar el sustento de sus hijos y se los va a dar a unos perros, a unos extraños, ¿verdad que no? Nadie haría eso. Porque lo que le es reservado a sus hijos, usted no se lo va a entregar a nadie más. Hay un pan que es para los hijos. No es para cualquiera que venga pidiéndolo. Hay una porción que es para los hijos. Dios ha preparado una porción para sus hijos que no se la va a entregar a nadie más que no sea su hijo. Ahora bien, ¿cómo soy yo hijo de Dios? ¿O cómo son los hijos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Hay tres categorías de hijos de Dios. Hay tres categorías de hijos de Dios. Si buscamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, vamos a darnos cuenta de algo. Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice, hijo de Enos, hijo de Set,
hijo de Adán, hijo de Dios. Según este pasaje, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 38, está haciendo de una genealogía y está viéndose aquí hasta Adán y dice que Not era hijo de Set y Set era hijo de Adán, pero el hijo de Dios era Adán, no era ni Set ni Enos. Ahí quien dice que es hijo es Adán. ¿Y cómo es esto? Bueno, por creación directa. Se puede ser hijo de Dios por creación directa, porque Dios creó directamente a Adán. Por eso la Escritura habla de que Adán era hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios por creación directa de los seres humanos, solamente Adán. No hay otro creado, sino solamente Adán. Directamente por la mano de Dios. De allí, bueno, vino Set y después vino Enos y después vinimos todos los demás. Pero nosotros no somos nietos, Dios no tiene nietos. Porque ahí no dice que el pan de los nietos, está hablando del pan de los hijos. Ahora, nosotros no somos Adán, así que no podemos estar en esa categoría. La segunda forma o la segundo nivel o estadio de ser hijo de Dios es por ser engendrado. Yo quiero invitarles ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a ver algo rápidamente. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vemos una cosa muy interesante. Versículo 14 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito. Ahora, ¿qué significa esa palabra? En el versículo 18 también lo dice. Capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito. Ahora, escuche, esta palabra unigénito significa único hijo engendrado. Ahora, engendrado biológicamente. El único hijo engendrado biológicamente de Dios es Jesucristo. ¿Se acuerda usted que el ángel le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder de Dios pondría en ella un santo ser? Ese proceso fue un proceso biológico, porque Jesucristo tenía un cuerpo, entonces él fue engendrado biológicamente. Unigénito. El único hijo engendrado por Dios es Jesucristo. Allí tampoco entramos nosotros. No obstante, cuando leemos allí en el capítulo 1, el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han hecho esto? Dígame, ¿cuántos han recibido a Jesús como Señor? Entonces déjeme decirle algo. Usted ha sido engendrado en el Espíritu. Usted es un nuevo ser espiritual. Y ese nuevo ser espiritual ha sido engendrado no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, como dice aquí. Leemos ahí, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es biológico, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahora, alégrese y gócese. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Ahora, alégrese más, porque déjeme decirle que si usted es hijo de Dios, Dios ha preparado una porción de pan para ti. Él tiene una porción de su ración para ti. Él ha preparado para ti algo muy especial. Pero vamos a ver entonces ahora lo que significa el asunto del pan. Ya vimos a la mujer cananea, ya vimos la condición de los hijos. Ahora vamos a ver la condición del pan. La palabra pan es una palabra que es muy poderosa. Esta palabra ha sido usada en la Biblia en diferentes oportunidades y ha usado Dios este símbolo
para significar cosas muy valiosas, muy importantes. Y esta mañana vamos a entender lo que significa el pan de los hijos. En primer lugar, vemos que la palabra pan es una palabra que Dios ha usado para denotar sustento, sostenimiento, alimento. Amén. Pero no solamente se quedó en el alimento o en el sustento, sino que la palabra pan también significa provisión. La palabra pan significa proveeduría. La palabra pan significa liberación. La palabra pan representa compromiso. La palabra pan representa ofrenda. La palabra pan también tiene que ver con la vida. Una de las veces que vemos originalmente la palabra pan es cuando el pueblo de Israel fue sacado al desierto y estaba padeciendo necesidad. Y entonces Dios dio un maná, un pan que simbolizaba el sustento de Dios, el mantenimiento de Dios y el compromiso de Dios de guardar a sus hijos. Este pan que vino para saciar el hambre del pueblo de Israel era una imagen, era un símbolo del compromiso que Dios tiene con sus hijos. Dios ha preparado para sus hijos una ración que no le va a entregar a nadie. Dios tiene una ración para ti que Dios no se la va a dar a otro. Amén. Entonces, esta palabra pan es tan interesante que fue usada también y fue preparada como un símil de la ofrenda, de lo que se ofrenda a Dios. Por eso en el altar que estaba en el santuario, había una mesa de los panes de la propiciación. Eran unos panes que debían cambiarse cada día. Se traía como ofrenda cada día ante el Señor, porque le damos al Dios de lo que Dios nos ha dado. Entonces, es una relación de dar y recibir cada día. Establece un principio de relación, por eso dice de compromiso. La palabra pan significa también compromiso y establece una relación entre el que da y el que recibe. Ahora, cuando el pueblo iba a ser sacado, Dios establece un rito en el cual está la participación de toda la familia en lo que se llama la Pascua, la celebración de la Pascua, que era comer un cabrito con un pan y hierbas amargas. Esa Pascua iba a representar posteriormente la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa era una imagen y una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero vemos que ese pan también es representado como la palabra de Dios. Les voy a explicar. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto y estaba siendo tentado, ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Mas él le dijo algo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios es el sustento del hombre espiritual. La palabra de Dios es lo que nutre al ser espiritual, lo que da fuerza, lo que le da vigor, lo que le da desarrollo al ser espiritual. Y la palabra pan va a representar entonces ese alimento que te sustenta espiritualmente, la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene una palabra para ti hoy. Amén. Dios tiene una palabra para ti hoy que no se la va a dar a nadie más. Es una palabra que va a satisfacer tu necesidad interior. Es una palabra que te va a revelar la condición en la que tú estás. Es una palabra que puede venir acompañada de hierbas amargas. Puede ser que la palabra de Dios cuando viene a tu vida te sepa amarga. Pero a veces esa amargura va a ser como cuando tú te tomas una medicina que es la que necesitas para ser sanado.
Usted ha visto que a veces está enfermo y el médico le receta una medicina y usted se la toma y aquello es terrible. ¡Ay, qué medicina tan terrible! O cuando éramos niños que nos daban el aceite de ricino o el aceite de hígado de bacalao. Óigame, qué cosa tan maluca. Al gusto, en el momento, cuando Dios nos está hablando y nos está confrontando nuestro pecado, cuando Dios está señalando nuestra falta, cuando nos está diciendo en qué le estamos fallando, puede ser que la palabra nos esté sabiendo amarga, puede ser que en nuestra boca al oír eso que Dios nos está confrontando y nos está diciendo que debemos dejar de hacer, que debemos corregir nuestro camino, puede ser que en el momento no nos sepa dulce, pero es lo que nos va a sanar. Es lo que nos va a limpiar, es lo que nos va a corregir, es lo que nos va a poner en el camino con los pies firmes sobre la roca que es Cristo Jesús, el firme fundamento de su palabra. Esa palabra, ese pan de Dios que va a sustentar nuestro ser espiritual, ha sido preparado cada día para nosotros. Pero solamente lo pueden recibir sus hijos. Este pan que fue símbolo en la Pascua, que venía comido con hierbas amargas, era una representación de nuestra relación con el Padre, en donde Él está dispuesto, está comprometido a librarnos de cualquier angustia, a librarnos de cualquier temor, a librarnos de cualquier problema. Pero a veces la palabra es necesario ser aceptada tal cual es y no como me gustaría que fuera. La palabra de Dios no debe ser a mi conveniencia. Cuando Dios da su palabra, Él no está comprometido a que tú te agrades con esa palabra. Él está comprometido que cuando tú cumplas esa palabra, le agrades a Él. Amén. No es a que ay, qué bien me parece esto que está acá. Ay, qué lindo que es. Pero no. Dios no está buscando que tú te sientas bien. Él está buscando que tú estés bien. Porque a veces nos sentimos bien en medio del pecado. A veces disfrutamos nuestra condición pecaminosa. Ay, qué alegría y qué gozo y qué sabroso estar en el pecado. Pero eso nos va a conducir a una vida de derrota, a una vida de tristeza, a una vida de muerte espiritual, alejándonos de Dios y al final a la condenación eterna. Pero a veces es necesario tener que renunciar a aquellas cosas que en el momento son placenteras, pero que a Dios no le agradan, que no satisfacen la presencia de Dios. Ese pan a veces viene con esa condición. Luego vemos que el pan es un símbolo del propio Jesucristo. El pan es un símbolo tan importante que el Señor Jesucristo, y quiero invitarles al Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a ver allí algunas cosas. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 32 en adelante dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usted ve, el pan da vida, el pan sustenta, pero en este término está hablando de pan espiritual y está hablando de vida espiritual. Ahora, al mundo en este momento, este pasaje, la palabra mundo es traducida de la palabra cosmos. Y la palabra cosmos está referido a todo el sistema de cosas. Entonces, a las personas que están en el mundo, ¿por qué? Porque las personas que están en el sistema mundanal, en el sistema de rito mundanal, donde los valores del mundo no son agradables a Dios, están muertos en sus delitos y en sus pecados. La persona que está según el orden del mundo y según agradando al mundo, no está agradando a Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a usar los valores y empezamos a recibir los valores que la palabra de Dios trae a nuestra vida y empezamos a obedecer esa palabra, empezamos a distanciarnos de las mentiras. Empezamos a distanciarnos de los pleitos.
Empezamos a distanciarnos del odio. Empezamos a distanciarnos de las enemistades. Empezamos a distanciarnos de los vicios. Empezamos a alejarnos de las cosas que destruyen nuestra vida. Y empezamos a tener una vida plena, una vida abundante, una vida llena de amor, de gozo, de paz. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesucristo es el pan. Es el pan. Es la porción. Ahora, usted me dirá, ¿cómo que Jesús es el pan? Y entonces, ¿cuál es la porción que me toca? ¿Cuál es la porción que me toca? Hay una situación, hermano. El versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. El versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. El 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El 50 dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Jesucristo, el 51 dijo, Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por vida del mundo. Ahora bien, el Señor Jesucristo es el pan. Ahora, ¿cómo comemos nosotros ese pan? Pudiéramos decir, bueno, en la Santa Cena, cuando venimos a la Santa Cena, yo quiero hacer aquí una inflexión entre dos pasajes para que podamos comprender. Dios creó el universo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra que salió de la boca de Dios y que cumple el propósito de Dios por el cual fue enviado. Esta palabra se hizo carne y cuando estaba en carne nos habló las palabras de Dios. Versículo 63 del capítulo 6. Juan 6:63 dice, preste atención para que no se pierda en esto. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Voy otra vez. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una palabra de Dios para tu vida. Pero resulta lo siguiente. Esa palabra de Dios debe hallar cabida en tu corazón. Si esa palabra no haya cabida, si esa palabra no es recibida, tú no recibes la bendición que viene con la palabra. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos que las promesas de Dios sean verdaderas en nuestra vida. Yo quiero explicar esto. Las palabras que el Señor nos ha preparado, el pan de los hijos, que son las palabras de Jesús, que han sido dadas para nuestra vida, van a tener un efecto si nosotros abrimos nuestro corazón. Primero, para recibirlas. Segundo, para creerlas. Tercero, para ponerlas por obra. Porque si no las ponemos por obra, esas palabras son infructuosas. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de él que eran fariseos. Usted no lo sabía, pero el Señor tenía discípulos que eran fariseos, que andaban con él y eran fariseos, que habían reconocido en él al Mesías, pero estaban allí. Pero cuando él les dijo que él era la palabra de Dios y que él era el Hijo de Dios, ellos se echaron hacia atrás. Ellos se retrocedieron. Jesucristo le dijo, no recibís mis palabras, porque mis palabras
no hayan cabida en vuestros corazones. Las palabras de Jesús no hallaban cabida en el corazón de ellos. A veces nosotros no recibimos las palabras del Señor. A veces Dios nos ha estado hablando consistentemente y no recibimos las palabras que Dios nos ha dado, porque son palabras duras. A veces son amargas. Por eso los discípulos dijeron: Señor, qué duras son estas palabras. ¿Quién podrá recibirlas? Y entonces el Señor le dijo: bueno, así son. Ahora, quiero volver a la mujer cananea. Y quiero mostrar aquí, según la palabra, algo que me sorprendió. ¿Sabe qué? La mujer cananea no tenía derecho legítimo de recibir las palabras de Dios. La mujer cananea no estaba en condiciones morales de recibir la palabra de Dios. La mujer cananea no podía recibir el beneficio de las bendiciones de Dios. No obstante, a pesar de haber recibido 3 negaciones contundentes. ¿Usted sabe qué es que Dios lo ignore a usted? Que Dios le diga que no y le vuelva a decir que no y usted siga insistiendo allí. Fíjese, hay un secreto aquí en esta mujer que transforma los no de Dios en sí. Vamos a analizarlos allí brevemente. En primer lugar, ella viene dando voces detrás del Señor, dando gritos por la desesperación que está viviendo a causa de su hija. Y el Señor no le responde palabra, la ignora totalmente. Ella viene dando gritos acá y él sigue caminando como si no pasara nada. Ella dando gritos y él como si nada. Luego vemos aquí, hay una intercesión de alguien a favor de ella, los discípulos, no porque la amaran, sino para que esa loca no siguiera dando voces detrás de ellos, para que dejara la molestia, porque es un bochorno, una pena, un rayón. Mire que rayón esta viene atrás de nosotros dando gritos. Señor, hazle algo, despídela, porque nos está rayando aquí delante de todo este mundo. Y el Señor le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, explicándole a los discípulos las razones por las cuales él no le había hecho caso, explicándole a ellos cuál era lo correcto, porque en este caso lo correcto era lo que había hecho el Señor Jesús. A ella no le participaba, ella no era hija de Dios, ella no tenía parte en la herencia, ella no era descendiente de los judíos. ¿Cuántos son descendientes de los judíos aquí? A ver, ¿quién desciende de alguna tribu, de Leví o de Manasés? A ver, ¿cuántos? ¿Hay alguno aquí que nació, que tiene su genealogía clara? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pues nosotros estamos en la misma condición de esa mujer. En los términos reales, nosotros tampoco pertenecíamos a la promesa. Nosotros tampoco éramos descendientes, tampoco éramos hijos de la casa de Israel. Pero esta mujer logró algo en nuestra misma condición que a veces nosotros no hemos logrado. Cambiar 3 no de Dios por un sí. Vemos que ella viene, sigue insistiendo, no tomó en cuenta que el Señor no le prestó atención. Ella no tomó en cuenta que la intercesión de los discípulos no fue efectiva. Ella siguió insistiendo. Viene por tercera vez y se postra ante el Señor y se humilla. El primer secreto: para conseguir la atención de Dios tienes que humillarte. Para conseguir la atención de Dios tienes que humillarte. Ella se postró. Es de esa forma en que tú vas a conseguir una respuesta de Dios, humillado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se agrada de los humildes, está cercano a los humildes, mas mira de lejos a los altivos. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar tu corazón contrito y humillado. Ese es el primer secreto que debes tener. No puedes venir a Dios con altivez, con jactancia, con vanagloria o con, no, mira, Señor, tienes que darme esto porque yo me lo merezco, porque yo tengo, no, así no funciona. Mira, Señor, que no, tienes que humillarte. El primer secreto que esta mujer usó
o que podemos deducir de su éxito es la humillación, la humildad. Porque la soberbia te va a alejar de Dios. La soberbia te va a impedir recibir lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que humillarte, tienes que reconocer cuando Dios te habla, tienes que humillarte. Cuando recibes algo de Dios, tienes que humillarte. Y entre más estés gozando las bendiciones de Dios, tienes que humillarte más. Porque así vas a estar más en la presencia de Dios y en la cercanía del corazón de Dios. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Por eso Jesús no pudo despreciar cuando ella se humilló. Cuando ella se humilló, ahí empezó la cosa a entrar en una relación y una comunión y una conversación. La humildad de tu corazón es lo que va a empezar a abrir la puerta. Dice, ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor. Y este es el segundo punto. No le dijo maestro, no le dijo profeta. Ella se refirió a él como Señor. Ella declaró que Jesús era su Señor. Y Señor en este término es traducido de la palabra Kyrios, que significa dueño absoluto. Ella lo está reconociendo a él como el dueño absoluto de su vida. Le está diciendo, tú tienes señorío, tú tienes gobierno sobre mí. Yo estoy aquí y te declaro a ti como mi Señor. Por eso se postra, por eso se humilla y le dice Señor. Ahora, muchos de nosotros tenemos una relación con Jesucristo a nivel de Salvador. Ay, el Señor, Jesucristo es mi Salvador. Disfruto de la salvación, de los gozos que nos da la salvación, de los beneficios de la salvación. Qué bueno es ser salvo, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bueno es ser salvo porque tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos una herencia en el Señor, tenemos las bendiciones, pero se nos olvida que Jesús también debe ser nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, es nuestro dueño. Y si es nuestro dueño, es quien tiene que dirigir las acciones de nuestra vida. No somos nosotros los que debemos tomar nuestras riendas para acá y para allá. Tenemos que darle las riendas a Él. ¿Y cómo? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras tienen la misma naturaleza de Él y es a través de su palabra. Bueno, la segunda cosa, vimos que la primera es la humillación. La segunda es declarar a Jesucristo como Señor, como dueño, para someterme en obediencia a lo que Él me diga, para obedecer su palabra, para obedecer. ¿Sabe qué? La obediencia es un concepto que Jesucristo tuvo que aprender. Y yo le voy a explicar algo. Todo pecado en esencia es una desobediencia. Es una desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué? No matarás. Matar es desobedecer a no matarás. No fornicarás. Fornicar es desobedecer a la fornicación. No darás falso testimonio. O sea, no mentirás. Mentir es una desobediencia a ese mandato. Y todos los pecados en esencia son una desobediencia. Entonces la desobediencia es un principio pecaminoso que está relacionado a Satanás. Como la obediencia está relacionada a Dios, la desobediencia está relacionada a Satanás. Por eso los hijos deben ser obedientes a sus padres. Por eso los hijos de Dios son los que son obedientes a sus padres. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que obedecen a Dios. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Los que obedecen al diablo. ¿Y cómo obedecen al diablo? Desobedeciendo a Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Ahora, es reconocer a Jesús como Señor, significa estar dispuesto a obedecerle. Estar dispuesto a obedecerle.
No es que yo voy a recibir los beneficios de la salvación y voy a querer vivir mi vida a mi manera. No, hermano, yo no soy así, hermano. Eso a mí no me agrada, hermano. No, pero la palabra de Dios, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones. Fíjese, es algo que va desde adentro hacia afuera y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios requiere ser obedecida. Si viene a tu vida una palabra y no la obedeces, tú no estás abriendo cabida en tu corazón para ella. Tú no estás recibiendo las bendiciones de esa palabra. Seguimos. Número 1, se humilla. Número 2, reconoce a Jesucristo como Señor y está dispuesta a obedecerle. Luego viene el versículo 26, dice, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uno pudiera pensar que el Señor está ofendiendo a esta mujer. Pero realmente el Señor Jesucristo no originó este dicho. Este era un dicho común en el tiempo antiguo. Era como decir, el que pone a asar 2 conejos, uno se le quema y el otro le queda crudo. O como dice uno, es más vale un pájaro en la mano que ver un 100 volar. O más vale un pájaro en mano que 100 volando. Era un dicho común en aquella época. Por eso la mujer no lo recibe inicialmente como una ofensa. Porque era algo común que se decía, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por eso de perrillos no la ofendió a ella. Y vemos en el versículo 27 algo muy interesante. Preste atención allí, mírelo. Dice, y ella dijo, sí, Señor. El Señor le está diciendo que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella responde, sí, Señor. Repita conmigo, sí, Señor. Eso es lo que usted tiene que decir cada vez que Dios le diga algo. Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, aunque a usted no le guste, usted lo primero que tiene que decir es, sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque está poniéndose en acuerdo con Dios. Está poniéndose en acuerdo con su palabra. Está poniéndose en sumisión a lo que el Señor está diciendo. Puede ser que usted no lo asimile, puede ser que usted no lo entienda, puede ser que a usted no le agrade, pero si Dios te está hablando, tú lo que tienes que decir es, sí, Señor, porque eso lo va a cambiar todo. Vienen 3 no, uno detrás del otro, y luego viene y ella le dice, fíjese, él le dice, no está bien. Y ella dice, sí, Señor, no está bien. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Señor. Yo acepto lo que tú estás diciendo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella sabía que no tenía derecho legal. Ella sabía que no pertenecía a la promesa. Ella sabía que sobre su vida había una maldición que había venido generación en generación y vivía en un territorio que había sido permanentemente esclavizado por potencias extranjeras. Ella sabía que no tenía ningún derecho de poder acceder, pero aún también sabía que había una respuesta de Dios para su vida y que si alguien podía hacer algo era Dios. Ella sabía que la salvación provenía de los judíos y que ese era el Mesías. Ella vio en él la posibilidad de resolver su problema y consiguió que Jesucristo dijera, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. De pasar de 3 no, pasó el Señor a responder, hágase contigo como quieres. En esta oportunidad yo quisiera preguntarle, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted que Dios haga con su vida? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? Quiero finalizar con el Salmo 23. En el versículo 5.
Esta mañana se leyó el Salmo 23, ¿sí o no? En el versículo 5 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios prepara, adereza, condimenta, arregla, establece una mesa llena de manjares, llena de bendiciones, llena de provisiones, en donde ha preparado una ración para sus hijos. Pero los hijos tienen que venir a la mesa. Tienes que venir a la mesa con un corazón contrito y humillado. Tienes que venir a la mesa con una actitud de obediencia. Porque en rebeldía tú no te puedes sentar a la mesa de tus padres. En desobediencia tú no puedes agradar a tus padres y venir a la mesa a comer cuando has desobedecido a tus padres. Te mandan a comer por allá. Pero Dios ha preparado una mesa en presencia de tus angustiadores. Tus angustiadores verán cómo Dios ha preparado soluciones a tus problemas. Tus angustiadores verán cómo Dios te da lo que tú requieres, tu necesidad es satisfecha. Los angustiadores, aquellos que han venido para, en vez de ayudarte, afligirte. Aquellos que han venido a acusarte. Aquellos que han venido a maltratarte. Tus angustiadores verán que Dios prepara una mesa para ti. Y vas a disfrutar de esa mesa. Pero tienes que tener un acuerdo con Dios. Tienes que aprender a recibir la palabra de Dios con fe. Tienes que aprender a obedecer a lo que Dios te dice. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú le has ignorado? ¿Cuántas veces Dios ha traído para ti una palabra poderosa y la has ignorado por distraerte, por pensar en cualquier otra cosa? En esta oportunidad, yo te voy a invitar a que vengas a la mesa del Señor. Porque hay una porción que Dios preparó para sus hijos. Hay una porción, una ración de pan del cielo. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que es espíritu y es vida. Esa palabra que nutre tu ser. ¿Cuántas palabras no ha preparado Dios para ti? Y tiene una mesa preparada. Pero tienes que venir a la mesa en esta condición. En esta mañana vamos a